sí, vamos a empezar a hacer la presentación de nuestro invitado que viene ingresando formalmente al estudio de Radio Pauta. Lo estamos saludando, se está sentando el ministro viene de Justicia. Viene con una gran sonrisa. Luis Cordero, sí, viene contento el ministro. ¿Cómo está? No, especialmente. No. Soy así. O sea, yo creo que uno tiene que enfrentar. Yo ando por la vida así, dice el ministro Cordero. Contento, ¿no? Sí, eso es cierto. A pesar de todo. Pero es que si no... ¿Cómo está, ministro? Bien, bien. ¿Ustedes? Muy bien también, muchas gracias por estar aquí en los estudios de Radio Pauta, porque siempre es muy distinto una entrevista, yo sé que usted lo entiende bien. Al ministro le gusta le gusta que sea presencial. Que nos miremos, digamos. A ver, ministro, partamos por lo más puramente noticioso, y es la decisión del gobierno de revocar las pensiones de gracia a los condenados. Lo que decía el subsecretario Manuel Monsalve ayer es que el presidente Boric estaba haciendo uso de una facultad administrativa para poder anularlas. Primero, ¿cómo llegan a esta fórmula? Porque se había presentado, y si lo que se buscara una ley y eso no estaba funcionando. ¿Cómo llegan por este resquicio de esta facultad administrativa? No, lo que pasa es que, pero esto el gobierno lo ha explicado antes. Ya. Y yo creo que probablemente se produce una confusión pública, a veces en algunos tipos de explicaciones técnicas. Las indicaciones que había presentado el Ministerio del Interior apuntaban a personas que podían cometer delitos en el futuro y que producto de eso podían perder sus pensiones de gracia, como un criterio de alcance general. Y lo segundo es una solicitud que había hecho la ministra del Interior de revisar todas las pensiones de gracia otorgadas a partir de si existirían en ellas algún error, vicio que podría dejarlas sin efecto. En el derecho público chileno hay dos instituciones distintas. Una es la invalidación, es cuando retiro yo un acto por razones de legalidad. Por ejemplo, hay alguien que mintió en los antecedentes que presentó y por lo tanto el supuesto sobre el cual había sido otorgado no corresponde. O bien que alguno de los elementos no se acreditó suficientemente. Existen precedentes muy acotados, pero existen precedentes de la jurisprudencia de la Contraloría de personas en esa segunda hipótesis, en esta hipótesis de antecedentes incompletos o bien de haber entregado antecedentes incorrectos que han permitido la revocación. Y entonces lo que hizo esencialmente el subsecretario Monsalve es decir que el Ejecutivo va a hacer uso de esa atribución en el entendido que tiene que hacer una evaluación. Pero, ministro Cordero, la ministra del Interior, Carolina Toá, había dicho en octubre que no había manera de revertir este acto administrativo. Y un poco nos habíamos quedado con esa idea, ¿no? Que era imposible echar atrás ese proceso. En aquellos actos que han sido otorgados lícitamente, no en aquellos actos sobre los cuales podía existir algún vicio o algún error en el otorgamiento. Por eso, y estos son ese por es eso. el punto. Y yo creo que por eso la ministra Toá ha pedido que se revisen las pensiones otorgadas por un aspecto que también es relevante, creo yo. Y es que definido un criterio en este caso, eso podría comprometer otro tipo de pensiones de gracia que se han otorgado con anterioridad en otros ámbitos, en el fondo, ¿no? Recuerden que la pensión de gracia suele ser otorgada también, no sé, hay situaciones de intervención social que en algún momento las distintas administraciones han ejercido. Y además de eso hay un tema de plazo. Entonces, esto que pareciera ser aparentemente una contradicción es más bien una profundidad jurídica que permite ocupar esa atribución. Es una atribución bien excepcional. Pero por lo tanto, ministro, aquí no hay un cambio de criterio por parte del gobierno de si se puede o no revocar. En el caso del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior desde el inicio ha sido muy claro que esta es una facultad que se puede ejercer y por una razón simple. En el pasado, el Ministerio del Interior ha ejercido esa atribución. Lo que pasa es que el debate se ha producido en algún sentido con una cierta confusión referida solo a las pensiones del estallido social. De hecho, hay presentes en las jurisprudencias que así lo confirman. Entonces, o sea, usted dice que no hay un cambio de criterio, no. Pero evidentemente sí, porque entiendo yo que hubo pero sí hay un cambio de postura. Un cambio de postura. Yo creo que decirlo explícitamente, públicamente. Sí. Ya, pero entonces aquí lo que se va a debatir es quiénes son ahora esas personas a las que se les dio una pensión de gracia pero en una condición que no debían haberla recibido, porque usted habla como en el fondo de una... Por eso tienen que revisarse los expedientes, por eso una de las cosas que ha pedido la ministra es la revisión de los expedientes. Eso significa que no necesariamente a todos quienes reciben actualmente pensión de gracia, pero tienen además condenas o prontuario, se les va a quitar la pensión de gracia. Yo eso creo depende de la revisión de cada expediente. ¿Y de qué depende, ministro? De la revisión del... Lo que pasa es que aquí... ¿Pero qué es lo que hace que una persona que hoy día está recibiendo pensión de gracia y
haya tenido además una condena anterior o esté condenado por algún hecho, no se le quite la pensión de gracia, por ejemplo. Usted me está haciendo una pregunta precisamente que es la definición del criterio. Porque la pregunta suya descansa como si estuviéramos hablando solo de las pensiones del estallido. Van a revisarse todas, las 18.000 que están vigentes. Y cuando usted, que estén dentro del plazo que la autoridad puede ejercer una atribución. ¿Y cuál es ese plazo? Que tiene que haber una discusión sobre el tema de la prescripción. Pero estamos hablando de ¿cuántos años? 5 años. Los últimos 5 años. Entonces, ¿Y cuántas son esas? Usted me está haciendo una cantidad de preguntas de detalle que forman parte de la revisión actual de los expedientes. Pero debe haber un criterio. Es decir, cuando usted hace la revisión de los 5 años, tiene que haber un criterio porque para revisar, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser ese criterio? Usted dice, no es solo el estallido social. ¿Y por qué razón se podrían revisar otras? Porque hay personas que podrían ser titulares de pensiones de gracia y haber cometido delitos posteriores, por ejemplo. ¿Okay? Perfecto. O sea, y me imagino que ustedes tienen un reporte de que eso ha pasado, de que por lo menos en este... Lo que pasa es que aquí algunos asumen que esto es bien relevante cómo funcionan los procedimientos, que la información completa está concentrada en un lugar, entre otras razones porque el elemento tener o no tener antecedentes penales no está asociado al otorgamiento de una pensión de gracia, entre otras razones por la naturaleza de la pensión. Y en el caso de las pensiones del estallido, por la manera en que estaba configurada la glosa presupuestaria. Yo creo que lo correcto en esos casos es tener ese criterio común, porque definido para un caso, usted lo define para el resto. Ya, o sea, cualquier persona que recibió la pensión y que después, no sé, en libertad, lo que hace es volver a delinquir, a esa persona se le quita la pensión. Depende o sea, yo creo que hay muchas discusiones. Ya, pero me imagino que ustedes cuando el gobierno entrega esta noticia, tiene un cierto catastro de respecto el Ministerio del Interior, personas... la Subsecretaría del Interior la tiene. Ya, ¿de cuántas personas hablamos? Yo creo que lo correcto es que el subsecretario Monsalve se refiere a ese número. Ya, pero entonces no estamos hablando, usted dice el universo, se van a revisar todas las pensiones de gracia de los últimos 5 años, ¿cierto? Eso es un universo, eso es un ¿De plazo cuántas? relevante. Ya, y eso estamos hablando más o menos de Yo no cuántas. tengo cierto. Ya, y de ahí porque sabíamos que en el contexto del estallido social son 418 personas que recibieron pensiones de gracia, de las cuales hay 41 que han tenido algún tipo de antecedentes penales o condena. Entonces no se va a limitar a ese universo. No, porque una de las maneras sobre las cuales debe actuar la autoridad es que el ejercicio de una atribución de esas características no sea calificada arbitraria. Por lo tanto, usted tiene que definir un parámetro que es relativamente común. No para un grupo. No para un grupo. Ya, y ahí, por ejemplo, le pongo el caso, hay varios casos, ¿cierto?, que son los que han estado en la polémica y en la noticia. Pero hay un caso, por ejemplo, de alguien que recibe una pensión de gracia porque supuestamente fue víctima de apremios ilegítimos o digamos, de actos de exceso de fuerza por parte de agentes del Estado durante el estallido, pero que tiene antecedentes de homicidio anteriores, o sea, que fue condenado por homicidio anterior. En ese caso, ¿es válido quitarle un derecho adquirido? Usted me está pidiendo la anticipación de un criterio que cualquier autoridad antes de tomar su decisión no se lo va a dar. Bueno, pero si fuera un caso hipotético. No, es que en ese ejemplo, el problema de su pregunta es que la pregunta está construida sobre la base de un caso verídico. Y yo creo que es conveniente definir el criterio antes de ejercer la atribución. Hay un punto acá, ministro Luis Cordero, ministro de Justicia, aquí en pauta de análisis, que quizás tiene que ver más con la connotación política de lo que esto tiene. Evidentemente, aquí es titular del Mercurio hoy día, todo el mundo lo ve como un cambio de postura. Sí. Y todos sabemos que finalmente este tema de los indultos, y especialmente, digamos, después refrendado por estas pensiones de gracia, ha significado un costo político importante para el gobierno. ¿Usted cree que esto es una señal que el gobierno con esto, al revocar estas pensiones de gracia, lo que quiere hacer es enviar una señal también política y social al país, sacarse un poco, sacudirse de este fantasma de los indultos desde diciembre del año pasado? No lo sé. Pero una lectura política. Pero es una decisión política, no haber otorgado más indultos asociados al estallido social. ¿Significó un costo para el gobierno esto? O sea, todas las decisiones de estas características, yo lo he explicado a propósito de indulto, que es el caso más que yo más estudié,
Todas las administraciones cuando ejercen sus potestades de indulto en estas características, por supuesto que no, pero en este caso para el gobierno del presidente Gabriel Boric ha sido mucho mejor, porque, o sea, mucho peor, en el sentido de que ha significado un cambio. Bueno, de hecho usted entró como ministro justamente cuando fue esta situación. Sí, y yo creo que, bueno, las razones por las cuales nos otorgaron más indultos del estallido, tal como yo dije en su oportunidad, es porque las condiciones sobre las cuales se habían otorgadamente diseñado no estaban vigentes en el fondo. Uh-huh. Estamos con el ministro. Sí, dale. Quería preguntarle una colita sobre eso, sobre el tema del cambio. ¿Se equivocaron entonces? ¿Se equivocó la ministra Toá? Y entiendo que usted también estaba con ese criterio versus el criterio Monsalve, y usted desmiéntamelo. Pero déjeme terminar la pregunta. Cuando el 4 de octubre dijo que una de las condiciones de las pensiones de gracia es que, estoy citando, no se puede revertir el acto administrativo salvo que dejen de estar presentes las condiciones que lo motivaron. Ahí está la respuesta, pues. Ya, o sea, ¿aquí cambiaron las condiciones? No, o sea, lo que pasa es que dejen de estar presentes. Usted me está haciendo una pregunta sobre la base de una discriminación legal que es bien técnica. Yo leí la nota que está leyendo usted y yo no logro pesquisar de dónde se hace esa distinción. Pero la ley es muy clara sobre este punto. Las potestades, porque además, uno son los vicios de legalidad en el procedimiento y otras son las razones de mérito. Ya, pero por algo no se dijo ese criterio o no se dijo ese punto hace 3 meses. Llevamos 3 meses discutiendo este tema, ¿no? La ministra Toá y el subsecretario Monsalve en la comisión investigadora. Y esto me consta además porque está dicho públicamente. Ellos siempre han dicho que la potestad para dejar sin efecto las pensiones está vigente. Ahora, ¿cuál es el alcance? Esa es otra discusión. Pero porque había una ley, porque el gobierno lo que estaba haciendo era empujar finalmente una ley y esa ley se frustró, digamos. Pero esencialmente respecto de una hipótesis que la comisión de delitos hacia el futuro, que es distinta del ejercicio de la atribución general, que va a dar la lata, está en la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Ya. Bueno, todavía falta por ver, entonces usted no tiene la cifra y hay que esperar, ¿no es cierto?, cuando se haga la revisión de la Yo diría que cualquier cifra que se dé sí. es un poquito aventurada. Bien, ya, pero entiendo. Solamente déjeme preguntarle una cosa. Cambiar. Cuando usted dice que en el fondo la respuesta está en lo que yo acabo de leer, que cuando cambian las condiciones por las que se dio esa pensión de gracia, ¿cierto? Eso es lo que dice la ley. Por supuesto, pero eso es lo que dice la ley. Digamos, estamos asumiendo entonces que hay personas que recibieron pensiones de gracia porque supuestamente fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el estallido, pero que en realidad no lo fueron. Hay hipótesis donde el presupuesto legal es acreditar el daño. Y la pregunta es si está suficientemente acreditado ese daño o no. Y para eso hay que revisar los expedientes y los informes respectivos. O sea, no tiene nada que ver con si cometieron delito o no antes o antecedentes penales. Tiene que ver con que si efectivamente se acreditó o no el daño que le habría provocado esa supuesta violación a los derechos humanos. Ese es uno de los requisitos. Yo logro entender la discusión. Es que como se habla de revocar, no está claro finalmente, ¿no es cierto?, cómo van a ser la diferencia de criterio y de caso. Probablemente eso es lo que queda, ¿no? Y por eso es tan relevante hacer ese estudio. Hacer esa distinción, porque hay que definir los criterios. Ahora, lo que es importante es que queda despejado que el gobierno va a ejercer las atribuciones administrativas, sea por legalidad, o sea, si la invalidación sea la revocación, en el contexto de la evaluación de cada uno de sus expedientes. Vamos a ver ahí cuál va a ser la reacción política también de algunos partidos del oficialismo sobre ese tema. Ministro Luis Cordero, lo cambio de tema. Que anticipó también el subsecretario Monsalve. La definición del estudio y del criterio es muy relevante por un tema estrictamente de seguridad jurídica. Porque cuando usted define un criterio, aquí pareciera que estamos hablando de pensiones, pero en rigor está definiendo un criterio general para retirar actos de beneficio que van más allá de pensiones. Por eso uno tiene que ser legalmente cuidadoso. Y esto puede entrar también en una discusión, pero en una pelea jurídica de la gente a la que le revocan la pensión puede recurrir a tribunales, ¿cierto? El caso de los precedentes sobre los cuales hay, precisamente, son casos de reclamación administrativa previa. Ya, lo cambio, ministro Luis Cordero, de tema y lo llevo a un tema que probablemente es una amenaza. Estamos hablando la situación de Ecuador, lo que vimos. No es el aumento del crimen organizado, es la toma del crimen organizado en espacios de poder, la debilidad institucional que podría poner en jaque el Estado de Derecho. Sí. Para muchos eso está muy lejos de Chile, ha sido el propio presidente el que ha dicho en Chile no estamos en Ecuador, pero la verdad es que lo que sí vemos es que el crimen organizado viene bajando como cascada a América Latina y en Chile hay presencia. Las cárceles son un punto esencial de cómo operan y no solamente en Ecuador, así lo vemos en México, así lo vemos en Colombia, así lo vimos también, ¿no es cierto?, en El Salvador y también en Brasil. Usted tiene el mandato del presidente sobre estas cárceles, sobre finalmente cómo evitar este riesgo.
¿cómo se puede evitar este riesgo? Porque además tenemos una sobrepoblación. Sí. Vemos que en el caso del norte el 40% de aumento, según ha dicho Gendarmería, es de personas presas inmigrantes. ¿Qué tan difícil va a ser armar este nuevo puzzle? Salvo que se haga lo que decía el alcalde Carter, una cárcel en una isla. No, a ver, yo creo que el caso de Godard es interesante para conversar sobre él, pero teniendo cuidado que hay que cuidado con simplificarlo. Y es lo que sucede en Ecuador, y esto tiene que ver con cárceles en Chile también, es el resultado final de una degradación institucional previa. Es decir, lo que sucede en la cárcel, o sea, que son tomadas, etcétera, es el resultado final de una degradación institucional previa. Pero en Chile sí tiene usted espacios de cárceles tomadas. Sí, no. Ojo con eso. Ya. Yo creo, esa es una afirmación que yo creo que hay que tener mucho cuidado. A ver. Hoy día, usted levanta el teléfono y le pide a Gendarmería que le dé la información exacta de cada penal y Gendarmería se lo dice. O sea que cuando digo esto, sabe quiénes están, dónde están, cómo se distribuyen, quiénes son. Uno de los problemas serios de Ecuador era que no sabía lo que estaba sucediendo en su interior. Entonces, lo primero que uno tiene que tener claro es no confundir sobrepoblación con un problema de gobernabilidad de la cárcel. Porque en general los sistemas penitenciarios, en América Latina en particular, y en el caso de Chile en concreto, históricamente han tenido algún problema de sobrepoblación. Entonces, lo primero es que yo creo que es muy relevante hacer esa distinción. La segunda... Nosotros tenemos cárceles sobrepobladas, pero no controladas. O sea, tenemos cárceles controladas. Controladas. No, controladas por el Estado, no controladas por el Estado. Por grupos, digamos, importantes. ¿Por qué es lo que sucede? Además, el caso de Ecuador es un caso que Gendarmería conoce bien, porque cuando se produjo la crisis de 2019-2020, oficiales penitenciarios, en un contexto de cooperación financiado por la Unión Europea, oficiales penitenciarios de Ecuador vinieron a capacitarse a la escuela de Gendarmería, y tiempo después oficiales de Gendarmería viajaron a Ecuador a capacitar y por lo menos tuvieron claridad de lo que ahí estaba sucediendo. Pero además de eso, está ampliamente documentado por la literatura especializada una situación de este tipo. De hecho, se venía advirtiendo sobre el caso de Ecuador en los siguientes términos. A propósito de lo que pregunta Claudia. La primera tiene que ver con la penetración del crimen organizado. O sea, no hay crimen organizado. O sea, lo que empezó a pasar, y que es lo que ha pasado en otros países de América Latina, es que el crimen organizado ya deja simplemente de hacer negocios ilícitos, sino que se infiltra en la política y en las instituciones esenciales del Estado. México es un ejemplo clásico de un Estado fallido en eso. Y Ecuador un poco en el sentido de lo mismo. Entonces, cuando sucede eso, lo que comienza a convivir es el crimen organizado con instituciones estatales y el crimen organizado con la corrupción, ¿no? No hay, de hecho, yo creo, esto lo he dicho en otras ocasiones, no es posible la expansión del crimen organizado sin corrupción. Y por eso uno tiene que ser intolerante frente a actos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que cuando usted mira la cárcel, y la cárcel la mira simplemente como si fuera una cuestión formal, donde envía gente que incumplió la ley, prescindiendo de otro tipo de obligaciones del Estado, como por ejemplo el control sobre esa población, las políticas de reinserción. En Chile hay un fuerte componente de investigación penal dentro de la cárcel. Entonces lo que sucede es que el sistema institucional se tiende a degradar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en Chile? En muy pocos meses, en 18, yo creo que esto lo hemos conversado en algún momento, en 18 meses, 19 meses, la población penal en Chile pasó de 41.000 personas a 53.000. Es el crecimiento, que es un 20%, es el crecimiento más grande que ha tenido la población penal en Chile en toda la trayectoria de la cual existen datos. El periodo previo, donde existió un aumento así, que fue entre 2005 y 2010, pasamos de 38.000 a 54.000, pero en realidad la evidencia lo que demuestra es que esto se debió a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, que procesó muchos más casos y condenó más gente. Claro, eso terminó en la tragedia de San Miguel. Sí. Entonces, Chile ha invertido en infraestructura penitenciaria, sí, el desarrollo del programa de concesiones del año 2005 en los 4 grupos. Sin embargo, Chile no tiene un plan maestro de infraestructura penitenciaria, que es lo que se está trabajando ahora. Ministro, usted dice ya, aumentó de 41.000 a 53.000. Sí. Obviamente ese aumento, al ser explosivo en poco tiempo, me imagino que representa un mayor riesgo de que existan este control por parte de grupos. Y cuando usted dice, todas nuestras cárceles están controladas, digamos, por el Estado, por Gendarmería, pero a todos nos pasa que nos llaman por teléfono desde la cárcel para hacer una estafa, para cometer un delito, ¿no? Eso para hablar de cosas mínimas. ¿Hace cuánto fue la última vez que la llamaron de la cárcel? La semana antepasada. La semana antepasada. Por lo tanto,
ahí sí, usted me va a decir que ya no existe eso porque hay inhibidores de celulares en algunas de las cárceles, pero déjeme terminar el punto. Está eso, pero también cuando detuvieron a los cabecillas del tren de Aragua, también se comprobó que en el penal donde estaban siguieron operando desde ahí dando órdenes al grupo que quedaba fuera. Por lo tanto, ahí uno dice, tiene cierto control. Les lanzan todo, en el caso digamos, de la cárcel de Santiago 1, está rodeado de gente que les lanza cosas hacia adentro. Por lo tanto, ¿por qué podemos decir con tanto seguridad que tenemos el control, o que tiene el control el Estado de las cárceles? Sí, lo que pasa es que lo que usted me está pidiendo es que como que pareciera que la cárcel tiene que ser equivalente a una instalación aséptica como un hospital. No, pero es normal que puedan tener acceso al teléfono y que hablen con su... Lo que pasa es que hay 2-3 cosas que son relevantes. La primera es que el Congreso ha aprobado 2 leyes en el último tiempo. Una es la que penaliza el ingreso, que no solo ingresaban las visitas, sino que también los abogados. Y hace pocos meses se penalizó la tenencia, lo cual hace el control hoy día bastante más rígido de lo que está sucediendo en su interior. Lo segundo es que la Dirección de Servicios Especiales de Gendarmería, que es la que realiza habitualmente las intervenciones, en una periodicidad de la cual yo no puedo hablar públicamente, lo que hace es mantener un control que se hace de una vez, y por eso ustedes ven los operativos de tanto en tanto. Le permite no solo incautar droga, que efectivamente ingresa por distintos medios, sino que además armas que se construyen en su propio... al interior. Y lo tercero es, precisamente hay que intervenir los perímetros. La competencia del perímetro no es competencia de Gendarmería, es competencia de la Fuerza Pública. Y ahora, dado que usted cita Santiago 1, ahora, en estos momentos, mientras estamos en esta entrevista, hay una intervención en el perímetro de Santiago 1 precisamente para el comercio que está alrededor de él. Perdona, acá yo creo que hay un tema que es bien relevante, porque una cosa es si operan o cómo operan. Evidentemente no estamos a la altura de México, que además lleva más años, pero la amenaza está ahí. Y la amenaza está ahí cuando el porcentaje de reos aumenta. Yo he escuchado y hemos entrevistado a fiscales de la zona norte preocupados con lo que pasa, porque finalmente acá se instalan dinámicas que pueden someter también, ¿no es cierto?, a bandas chilenas. O sea, hay gendarmes que tienen temor por la manera en que operan. Entonces, quizás no estamos a la altura de Ecuador, que finalmente se opera desde las cárceles, pero sí tenemos hoy día una amenaza muchísimo mayor respecto de que se puede permear y se puede generar corrupción al interior de las cárceles. Entonces, frente a eso, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno? Porque por ahí arranca. Sí, los riesgos de corrupción al interior de la cárcel son permanentes en todo sistema penitenciario, por una razón muy simple, por la manera en que están expuestos los gendarmes, las autoridades penitenciarias en general. Lo segundo, que es un dato que yo creo que es bien importante decirlo públicamente. Sí, a ver. Una de las particularidades de los conflictos en todos los países que hemos citado es la sobrepoblación que proviene de rigidizar los códigos penales para establecer el encarcelamiento como única reacción contra el crimen. De hecho, cuando usted hace eso, pasa exactamente lo que acaba de descrito. Es decir, cuando usted ingresa a la cárcel personas con alto compromiso y otras con bajo compromiso, lo que va a suceder es que transforma la cárcel en el lugar de reclutamiento más fácil para bandas criminales. Pero además está muy descrito en la literatura esto, ¿no? Está muy descrito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Pero cuál es la alternativa? No, la alternativa es tener un debate público lo suficientemente razonable para poder decir, ¿sabe qué? No podemos mandar a todo el mundo a la cárcel. Lo que pasa es que lo que estoy diciendo es completamente impopular. Pero es evidente, porque de lo contrario, lo que usted hace es esencialmente mantener completamente congestionado el sistema penitenciario. ¿Y dónde los manda? Que ahí viene el otro punto en el fondo. La pregunta es, ¿cuál es el rol que nos corresponde para poder abordar el crimen? En el largo plazo, la mejor manera de abordar los temas de seguridad es interviniendo, garantizando reinserción en aquellos espacios, particularmente con las personas con bajo compromiso delictual. Porque de lo contrario... Perfecto, pero existe, y vamos a hablar del tema de la reinserción, pero existe otro grupo que tiene, y que, digamos, estas bandas de crimen organizado es un compromiso delictual alto, ¿cierto? Y Connie, pero no son 53.000 esas personas. Por supuesto, no son la mayoría, pero sobre ese grupo o sobre las cárceles donde está ese grupo, por ejemplo, en las cárceles del norte, quiero preguntarle, ¿existe hoy día alguna cárcel que no tenga señal, en la que no se puede acceder a la señal de celular, que fue una promesa como hace 10 años atrás? Y segundo, 20 ya. ¿Existe alguna cárcel donde hoy día no llegue señal de celular?
en Chile? Sí, el centro, el recinto de alta seguridad. El único. Ya. Y segundo, ¿existe la posibilidad, o por qué no, de construir penales, digamos, rígidos o solamente aislados, solo para ese tipo de personas? Bueno. Para los líderes de las bandas del crimen organizado, para en este ejemplo, el Tren de Aragua. Sí, lo que pasa es que hay dos cosas ahí. ¿O por qué no? La primera es, por cierto, si Chile lo tiene, que es el caso del recinto especial de alta seguridad que está en Santiago. De hecho, que se remodeló y se amplió. Ya. ¿Y es lo suficientemente aislado? Yo invitaría a visitar una cosa que se pueda filmar. Cuando hablamos de alta seguridad, no solo estamos hablando de un recinto en el cual no hay señal, es un recinto muy drástico desde el punto de vista del régimen penitenciario interno. Son personas que están aisladas, tienen 2 horas de patio, las visitas no tienen contacto, se contactan a través de... Ese es un sistema de alta seguridad, que es el que nosotros tenemos, y donde hay algunos líderes de banda. Lo segundo es que nosotros tenemos una distribución de cárceles, particularmente las que se desarrollaron bajo el sistema de concesiones, que tienen ese mecanismo. Y lo que pasa es que cuando tiene sobrepoblación, la segregación se hace cada vez más difícil. Claro. Entonces, esta idea de transmitir de que hay personas peligrosas respecto de las cuales el Estado no tiene control es un error, es un riesgo, por cierto. Eso significa dotar de mayores elementos de gendarmería, no cabe ninguna duda. ¿Se ha estado haciendo? Sí. Y es un desafío que hay que enfrentar completamente. Ahora, lo quiero ejemplificar con lo siguiente. Yo dije, si llamamos gendarmería, sabemos qué es lo que hay, no solo sabes quién hay, sino que además sabes cómo están distribuidas las bandas al interior de la cárcel. Ya, hay un mapa completo. Por otra cosa que es bien importante. Tengo que interrumpirlo, porque el tiempo voló. Pero, Dele. Por una cosa que es muy importante. La cárcel hoy día, aunque a alguna gente no le guste, la cárcel hoy día es un centro de investigación penal. O sea, hoy día se desbaratan bandas desde la cárcel. Ahora, usted dice, voló el tiempo, nos quedan 2. 1, el fiscal nacional lo propone algo distinto a lo que usted plantea. El fiscal nacional habla de cárceles severas para los cabecillas del crimen organizado, o sea, cárceles estrictas. Sí, pero eso es, o sea, eso no estamos en desacuerdo. Ya, y lo segundo, usted entiendo que andaba ayer en la 4ª región. Sí. Ya, mis tierras maravillosas. Bueno, y el tema de la reinserción juvenil, y nos queda poquito, pero... lo que estamos viendo también, ¿no es cierto?, es la cantidad de jóvenes que han muerto en estos últimos días. ¿Qué pasa ahí? ¿Es posible la reinserción juvenil en situaciones en que el crimen organizado es mucho más tentador para estos jóvenes? La pregunta incluso previa. ¿Esos jóvenes estuvieron alguna vez insertos? Porque aquí pasa mucho que todos hablamos de cárceles y creo que pocos han visitado la cárcel y conocen la realidad carcelaria. La visita ayer fue muy relevante porque, entra en funcionamiento el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que comienza a sustituir al Sename progresivamente. No es solo un cambio institucional, sino que es un cambio regulatorio, incluyendo jueces, fiscales y defensores especializados, pero que descansa en un tema que es clave, que es la reinserción para interrumpir carreras criminales. Y las historias de esos jóvenes... ayer el presidente, nosotros nos reunimos con 7 jóvenes que estaban ahí, algunos condenados, uno que va a ser padre y que ahora logra tiene conciencia de la importancia para la trayectoria de su hijo, otro que le fue muy bien en la prueba, que es un tipo genial en matemáticas, pero que está condenado a 10 años por 2 homicidios y no puede estudiar. Entonces, lo que comienza a suceder es que si uno quiere avanzar en seguridad a largo plazo, tiene que invertir en reinserción. En reinserción juvenil es clave. Es caro, pero, y con esto quiero cerrar. Eso no es solo un compromiso del Estado, es un compromiso de la sociedad. No puede ser que las universidades del Estado no tengan un rol dentro de la cárcel o dentro de estos centros. No puede ser que hablemos de reinserción, pero el sector privado participa muy escasamente en políticas de reinserción, cuando es clave para precisamente no solo cambiar conductas, sino que mostrar una posibilidad de vida al margen del delito, precisamente formalizando oficios o trabajo. Esa es la gran inversión para la seguridad a largo plazo, sin duda. Ministro, se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por la amenaza que usted sufrió, que usted, el alcaide de la cárcel y también el director de Gendarmería. Quiero saber si tienen información acerca o saben quién fue la persona o quiénes están detrás de esa amenaza de muerte y cómo le cambió en algo la vida después de eso. Es por alta Además seguridad. de la cantidad de gente que lo acompaña en su seguridad personal. Hay información, o sea, no estoy en condición de entregar ninguna información, está en manos del Ministerio Público. Y
Y nada, somos ahí, ¿Es la obligaciones. primera vez que recibe esta amenaza? Sí. ¿Y cómo fue que le llegó? Se distribuyeron documentos afuera de distintos penales. Panfletos. Sí, pero las medidas se han adoptado de seguridad por parte de Gendarmería, el Ministerio Público está a cargo de la investigación y... ¿Qué le pasó a usted personalmente? ¿Le dio miedo? ¿Qué le pasó? No, entiendo que son... esto no es la primera vez que amenazan a un ministro de Justicia, para que lo tengan claro. Por distintos tipos de razones hay gente que se puede molestar por algunos tipos de decisiones que se toman por los ministros de Justicia. Claro, pero el contexto actual es Pero un poquito el contexto más sí, complicado. lo tengo muy claro. Pero nada, yo Igual, y de lo todos modos, asumo. seguramente hay cosas que no va a seguir haciendo. Caminar, por ejemplo, por el centro. Seguramente hay cosas en las que va a tener que restringirse un poco. Eso sí es un cambio en el cotidiano. El cambio cotidiano, sí, algunas cosas en lo cotidiano, sí. Sí, Ya. sí, ahí sí. Ministro Luis Cordero, qué gusto tenerlo acá en nuestros estudios, acá en Radio Pauta. Que tenga muy buen día. Muchas Que vaya gracias. muy bien.